Bueno, pues es hora de volver la vista a otros asuntos. Es la hora de volver la vista a las píldoras de economía doméstica del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Saludamos al director del ICREF, a Nicolás González. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, don Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de tenerte hoy con nosotros, Nicolás, y de abordar además un asunto que nos va a resultar muy útil en esta perspectiva que tenemos de vacaciones, en la que yo suelo decir, más de una vez me lo habrán oído los oyentes, que el periodo de asueto, el periodo de vacaciones es aquel periodo en el que uno tiene más tiempo libre que dinero. Quiero decir que cuando uno tiene tiempo libre, pues tiende a gastar un poquito más. Y el tema que vamos a tratar hoy me parece muy apropiado para el momento. Endeudarse con responsabilidad. Bueno, la gestión del endeudamiento. ¿Qué importancia tiene, Nicolás, la gestión una buena gestión de este endeudamiento? Bueno, pues el endeudamiento siempre es un tema complejo, no tanto como algunos de los que ha abordado usted en la entrevista anterior, pero sin duda tiene su complejidad en las economías domésticas. Y bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el endeudamiento no es bueno ni malo de por sí. O sea, hay quien demoniza ese endeudamiento, hay quien se hace casi adicto. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo cierto es que el endeudamiento nos permite adquirir pues tanto bienes como una casa o llevar a cabo un negocio, que son cosas a las que no podríamos acceder si tuviéramos que hacerlo al contado. Y a veces incluso es que no tiene sentido pagar todo un montante así al contado. El problema es que, bueno, utilizar dinero prestado pues implica un coste, fundamentalmente en forma de intereses, pero como ya saben nuestros oyentes por otros espacios, no solo de intereses, hay otras comisiones, otros gastos que pueden acabar incrementando esos costes de endeudamiento. Y luego que endeudarnos va a aumentar en nuestra cartera de gastos pues esa parcela de gastos fijos mensuales. Uh-huh. Hay algunas ideas erróneas cuando gestionamos ese endeudamiento, que podemos comentar así pues muy por encima. Pero vamos, en primer lugar, pues una de las ideas erróneas es considerar ese dinero prestado como un dinero extra. Eso es un error, no es un dinero extra. Lo que estamos haciendo es traernos nuestro propio dinero futuro a un momento presente, pero no tenemos más dinero. Estamos difiriendo un pago en los próximos años o en los próximos meses a costa de adquirir algo en el día de hoy. Pero no es un dinero extraordinario. Luego tampoco podemos concebir ese endeudamiento si lo planteamos así, es decir, si planteamos el endeudamiento como traernos ingresos futuros al momento de hoy, pues no podemos concebirlo como una vía para adquirir cosas que en condiciones normales no nos podríamos permitir adquirir. Y luego hay quien puede pensar también que aunque no tenga dinero ahorrado, bueno, pues si realmente lo necesito para algo imprescindible, pues siempre podré recurrir al crédito, siempre me lo van a dar. Bueno, eso no es cierto. Sabemos que una entidad financiera va a estudiar todo nuestro historial crediticio, nuestra situación financiera, si ha habido algún impago, van a tener acceso a través de distintas bases de datos y eso nos puede penalizar o incluso nos puede llevar directamente a que no se nos conceda ese crédito, de manera que nuestras circunstancias personales y nuestro historial también van a condicionar la posibilidad o no de que se nos conceda un préstamo. Uh-huh. Pues son tres errores en los que podríamos caer con facilidad y me apunto que me parece una idea magnífica eso de que nos traemos el dinero del futuro al presente. Esa es una concepción de todo esto que sí que gusta, pero con todos estos errores que nos acechan y que tenemos que evitar. Bueno, si tenemos claro y necesitamos endeudarnos, y eso es algo que es sí o sí, ¿qué opciones nos encontramos, Nicolás? Bueno, pues vamos a centrarlas en cuatro grandes posibilidades, ¿no?, de endeudamiento. Por un lado, tenemos los préstamos y los créditos bancarios, ¿no? Eso es algo que nuestra audiencia ya conoce sobradamente y, bueno, pues consisten en un contrato por el que el banco, la entidad financiera, pues pone a nuestra disposición un determinado dinero que devolveremos con unos intereses y con unas comisiones. Y además, pues por el mero hecho de prestarnos ese servicio, pues habrá un coste que tendremos que asumir. Ese es el típico, ¿no? La típica forma de endeudamiento que lo conocemos. Luego hay otro que, aunque no lo solemos incluir como una fuente a la que acudir de forma habitual, lo cierto es que no deja de ser una fuente de financiación, que es el descubierto en la cuenta bancaria, los números rojos. Sabemos que muchas veces el banco, cuando no tenemos saldo en la cuenta, a veces es por un pequeño despiste, que eso nos ha pasado a todos, en alguna cuenta que tenemos donde cargamos algunos gastos, se nos ha olvidado meter ahí algo,
nos lo cargan y el banco dice, sí, no te preocupes, yo lo cubro. Pero claro, ese yo lo cubro tiene un coste y normalmente es un coste muy elevado en forma de tipo de interés y por comisión de la gestión de ese impago, pero hay quien de forma sistemática lo usa y dice, bueno, yo no llego a fin de mes, lo dejo ahí y ya me cargarán lo que me tengan que cargar. Bueno, los intereses de eso son altísimos. Luego tenemos una tercera posibilidad, que son las tarjetas. Aquí siempre es importante distinguir entre el débito y el crédito. El débito nunca, jamás es un endeudamiento, porque cuando efectuamos el pago con la tarjeta, de forma automática, ese dinero se detrae de nuestra cuenta bancaria, con lo cual no estamos endeudando, nos estamos cambiando el medio de pago, pero no el momento del pago. Las tarjetas de crédito, sí. Ahí sí que podemos tener un coste, hay incluso algunas que llegan hasta el 20% TAE, que es un interés también muy elevado, pero también es cierto que podemos encontrar tarjetas de crédito que nos hacen liquidaciones a mes vencido, sin cargo adicional, o que nos ofrecen para compras de determinado importe un fraccionamiento sin intereses. Bueno, para eso es importante que sepamos bien qué tarjeta hemos contratado. Entonces, el banco es quien debe contarnos exactamente esas condiciones. Y por último tenemos los créditos rápidos, que son aquellos con los que tenemos que estar especialmente alerta. Son pequeños préstamos que además se publicitan mucho, pues ahora por ejemplo en vacaciones lo estamos viendo, lo veremos también en septiembre, volveremos a verlo con toda seguridad en Navidad. Son préstamos que no suelen tener un importe mayor de 9.000 euros, se conceden por un plazo de tiempo más corto y aparentemente tienen una ventaja, y es que no hacen demasiadas preguntas. Llamas por teléfono, mandas una información básica y te lo suelen conceder. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que al no tener información, que recuerdo lo siguiente lo que acabamos de decir, ¿no? Que el banco siempre controla nuestro historial crediticio. Bueno, pues al no hacer demasiadas preguntas y tampoco investigar demasiado, ese riesgo que asumen por no conocernos, nos lo cobran en forma de intereses. Y es la forma que ellos tienen de cubrirse las espaldas ante un potencial impago. Por eso, esos créditos rápidos son de las 4 fórmulas de endeudamiento que hemos visto, la que tiene que hacernos estar un poquito más alerta y reducir en la medida de lo posible. Bien, pues la verdad es que es un panorama muy organizado y que nos permite tener una perspectiva bastante certera. ¿Cuándo sería bueno recurrir al endeudamiento y cuándo no? Bueno, hemos comenzado el espacio diciendo que el endeudamiento no es bueno ni malo de por sí, sino que tiene su momento, sus condiciones y debemos conocerlas bien para no equivocarnos y no comprometer nuestro bienestar financiero futuro. ¿Cuándo tiene sentido entonces endeudarse? Se pregunta usted. Bueno, pues en primer lugar, cuando vamos a adquirir un bien que aumenta su valor con el tiempo. Todos estamos pensando, al decir esto, en una vivienda, que en el largo plazo pues se va revalorizando, de forma que estamos haciendo una inversión que va ganando valor a lo largo del tiempo. También tiene sentido hacerlo cuando vamos a montar un negocio. ¿Por qué? Pues porque pensamos, todo lo que pensamos cuando lo montamos, que vamos a tener una fuente de ingresos que no solo nos permitirá hacer frente a ese préstamo, sino también vivir de ese negocio y generar unas rentas. También tiene sentido cuando tenemos que realizar gastos necesarios, pero en los que no queremos liquidar nuestros ahorros o no queremos liquidar otras inversiones. Me estoy refiriendo a gastos necesarios, insisto en esto. Por ejemplo, si usted necesita un coche para ir a trabajar, bueno, y no quiere quedarse sin ahorros, pues una buena forma de hacerlo es comprarlo poniendo una parte de sus ahorros y endeudándose en la otra parte. O si tenemos una inversión, probablemente lo que deberíamos hacer es comparar cuál es el coste de pedir dinero prestado con el rendimiento de esa inversión y ver si nos trae cuenta reducir el importe que tenemos invertido o bien ese rendimiento de la inversión nos compensa el coste de la financiación. Algo que es cierto que en este contexto es complicado que suceda por cómo están los tipos de interés. ¿Y cuándo no debemos hacerlo? Pues, en sentido contrario a todo lo que hemos dicho anteriormente, cuando el bien no lo necesitamos o sabemos que no nos lo podemos permitir, cuando se han endurecido especialmente las condiciones del crédito y el bien que queremos no es estrictamente necesario ahora, podemos esperar, es el contexto que tenemos ahora mismo. Tipos de interés elevados, a lo mejor hay que plantearse si la compra de esa vivienda o de ese coche o de ese bien que necesitamos duradero, pero que tiene un coste elevado, pues podemos diferirlo un poquito para ver si bajan los tipos. Y luego, es mala idea también, en un momento como este, y pese al tiempo libre que decía al principio del espacio,
pues que lo hagamos, que nos endeudemos para bienes que se consuman muy rápidamente. Estamos hablando fundamentalmente de servicios y en este momento como este, por los servicios asociados a unas vacaciones. Tengamos cuidado con pedir un préstamo y que al final se nos acaben adelantando las vacaciones porque a la vuelta tengamos que asumir unas cuotas demasiado elevadas. Bien, buenos consejos para que no salgamos del verano, como decía el otro, trasquilaos. A ver, ¿cuáles son los signos de que me he pasado de frenada? ¿Cuáles son los signos de que tengo un endeudamiento excesivo? Pues, mire, aquí hay varios números. Aquí depende, pues hay quienes hablan de que un endeudamiento del 40%, es decir, que el 40% de nuestros ingresos mensuales estén comprometidos en el gasto de deudas, pues ya es una señal de alarma. Otros lo bajan al 35%. Lo cierto es que ahora mismo que quienes tienen hipoteca, pues han visto, sobre todo quienes la tienen hipoteca referencia a interés variable, han visto cómo sube esa cuota hipotecaria, pues hay quien dice, bueno, no es realista incluir la cuota hipotecaria en ese porcentaje, por tanto, pues excluyendo la cuota hipotecaria, el resto de deudas no deberían exceder un 15-20% de los ingresos mensuales. Pero bueno, ya digo, estos son unos números que dependiendo a quién le preguntemos, pues van en un sentido o van en otro. Lo que es cierto, más allá de esos niveles, es que hay una serie de síntomas, ¿no? Como dicen ahora la gente más joven con las relaciones, las red flags, ¿no? Las banderas rojas que nos deben hacer estar en alerta. ¿Cuáles serían? Bueno, pues hay ocasiones en las que no sabemos el dinero que debemos. Eso ya nos tiene que hacer plantearnos la situación, reevaluar y hacer números. Cuando no somos capaces de ahorrar el 10% de nuestros ingresos, no por cuestiones de consumo, sino porque el pago de la deuda nos esté asfixiando. También otro síntoma de que tenemos que reestructurar la cartera, si es posible, es cuando nos vemos abocados a pedir un préstamo para pagar otro. Lo estamos viendo ya. Ha crecido el número de ciudadanos que están solicitando créditos al consumo o tirando de tarjeta para pagar la cuota hipotecaria. O sea, allá estamos viendo que hay un problema grave. También cuando tenemos que pedir un aval a un conocido, a un familiar, para poder pedir un préstamo, pues eso significa que no tenemos capacidad real para devolverlo y el banco nos está pidiendo un apoyo, un soporte por si fallamos. Y también cuando hemos registrado de forma reciente atrasos en los pagos, en los recibos que damos domiciliados y el banco ya nos ha enviado una notificación formal. Yo diría que si contamos con alguna de estas señales, una o dos de estas señales, es el momento de parar y de intentar reestructurar en la medida de lo posible nuestro endeudamiento. Eso es lo que decía el otro, paso atrás que piso raya. Sería ese el momento para tomar esa decisión. Una de las deudas principales de cualquier familia, lo hemos mencionado ya en esta conversación, es la hipoteca, ese endeudamiento para adquirir una vivienda. ¿Qué impacto tiene sobre el coste de las hipotecas la actual senda de crecimiento de los tipos de interés? Ayer mismo teníamos noticias al respecto de los tipos de interés. Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es, aunque ya lo hemos mencionado en otros programas y en su espacio pues también se ha comentado varias veces, es por qué están subiendo esos tipos de interés, por qué no sube la hipoteca. No sube porque estamos en un contexto inflacionista, que suben los precios. Y ante esa subida de precios, el Banco Central Europeo y también otros bancos centrales, como la Reserva Federal Americana, deciden subir el tipo de interés para reducir el dinero en circulación e intentar entonces contener los precios. El Banco Central lo ha venido haciendo en el último año y, como bien decía, ayer mismo teníamos una nueva subida. El Euribor está ya en el 4,25, es el nivel más alto en 2 décadas. Eso inmediatamente pues se traduce a los tipos de interés de las hipotecas que van referenciados, como la mayoría sabe, a Euribor. Euribor más un diferencial. Para que nos hagamos una idea, pues en el último año las nuevas hipotecas más de 10 años han subido en su tipo de interés del 1,54 al 3,19, que han subido casi 2 puntos. Y en las concedidas, pues también hemos visto subidas de tipos de interés que han supuesto solamente en ese pago de intereses pues 200 euros extra al mes. Pero no solo las hipotecas suben. Hemos hablado antes de esos créditos rápidos o de esos créditos al consumo, que no son rápidos, que son los créditos al consumo que nos puede dar nuestro banco, que también han subido. Para que nuestros oyentes hagan una idea, si hace algo más de un año, un poquito menos de un año, estábamos pudiendo contratar créditos al consumo
al 6,6% de interés anual, ya los tenemos al 8% de media. Es una subida considerable en términos relativos. Así que, bueno, pues la subida de tipos, por simplificar mucho, ¿a quién perjudica? Pues perjudica a quien más endeudado está y, teóricamente, debería beneficiar a quienes tienen dinero ahorrado. ¿Por qué? Pues porque suben los intereses, sube la remuneración de los depósitos, etcétera. Pero también es cierto, y lo hemos observado, que no están subiendo las remuneraciones tanto como la subida de tipos nos haría pensar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no vemos que esas subidas en hipotecas se vean compensadas con los rendimientos de los depósitos? Pues fundamentalmente porque el mercado no necesita más liquidez. Los bancos tienen ya mucho dinero a disposición del mercado y no necesitan, en principio, captar muchos más recursos y entrar en esa guerra de depósitos por captar dinero de los particulares. Así que, pues en el corto plazo nos vamos a tener que acostumbrar a vivir un poquito en este entorno y bueno, pues intentar capear esto de la mejor manera posible. Y no quiero dejar de mencionar, estamos ya a 2 minutillos del final, pero en esos 2 minutillos a ver si nos da tiempo a explicarles a los oyentes qué pasa si he conseguido ahorrar algo de dinero, qué me conviene, amortizar hipoteca o invertir. Pues según, depende del caso. Como siempre, aquí los economistas no nos mojamos, depende. Hay que calcular si la supuesta inversión que mencionaba tiene una rentabilidad mayor que el ahorro en costes si amortizo la hipoteca. Bueno, pues si es mejor, o sea, si ese rendimiento de la inversión es mayor que el coste, invierto. Si no, me voy a una hipoteca. Cuando hablamos, amortizar hipoteca, cuando hablamos de coste, no solo hablo de la remuneración. También hay que entender o hay que tener en cuenta que cuando tenemos un rendimiento hay que restarle el 19% de retención de IRPF, con lo cual no es lo mismo la ganancia bruta que nos daría una inversión que la neta una vez que hemos restado los impuestos que hay que pagar por ello. Por eso lo más fácil es hacer esa comparativa, acudir a nuestro banco si es un producto bancario el que vamos a contratar y plantearle a nuestro banco, oye, ¿qué es mejor? ¿Que invierta este dinero a tanto plazo o que amortice hipoteca? Que nos hagan las cuentas, que se hacen de forma muy rápida y muy fácil, y entonces con esos dos números es como debemos tomar la decisión. Siempre teniendo la cabeza bien asentada y siempre siguiendo los consejos de un buen especialista. Hoy nos ha ayudado y mucho a pasar un mejor verano, seguro que sí, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, Nicolás González, director del ICREF. Muchas gracias una vez más por habernos enseñado y por habernos ayudado. A vosotros siempre y felices vacaciones. Felices vacaciones, hasta luego.